Gracias, buenas Sí, tardes con doctor. todos. En la salud de Jorge Barreto Herrera, agradeciendo al Colegio de Abogados de Lima que me ha invitado para poder conversar con ustedes en la posibilidad del Código Procesal Penal. Teniendo en cuenta el tiempo que tengo transcurriendo en el Poder Judicial, casi 50 años, les puedo dar unas sugerencias, unas recomendaciones que son importantes para ustedes, para el buen desempeño de la función. Lo que no quiere decir que todos van a querer ser fiscales o todos van a querer ser jueces, o de repente hay abogados en actividad privada, abogados en actividad pública, de repente congresistas, de repente funcionarios de cualquier índole, nacionales o extranjeros. Eso dependerá de cada uno de ustedes. Pero lo que quiero hacer es conocer y la importancia que hemos tenido y que tenemos en la actualidad, que no solamente se requiere el conocimiento de leyes penales. ¿Ya? La ley penal sí es cierto que uno tiene que mantener y sostener en los juicios, en el juzgamiento, pero el extracto importante es tener en cuenta el aspecto constitucional, por lo que sugiero y recomiendo que la mayoría que quiera hacer la función de abogado, magistrado o cualquier funcionario en el Congreso, tiene que hacer su maestría. Pero maestría no en derecho penal, no en derecho laboral, no en derecho civil, sino en derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el Perú suscribe el acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 78, 28 de julio. Mire cuántos años han pasado. El Perú es miembro, se salió en un momento, volvió a ingresar en el año 93, pero ahora pertenecemos siempre a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana. Y tenemos la convención, una convención que está aprobada años, tengo la información aquí del año 69, Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana, donde resaltan puntos importantísimos para el desempeño funcional de cada uno de nosotros. Por eso, solamente el revisar un código, sugiero, recomiendo, no es tan importante, si es que usted no tiene la base de formación de ese código. Y eso se inicia no solamente por la parte de ejecución, de juzgamiento, como es el Código Procesal Penal que tenemos del año 91, del año 2004, y las modificaciones que han dado en el tiempo, sino lo importante es que usted pase por cualquier código el título preliminar, porque esa es la parte sustantiva que opera sobre la parte de ejecución. De tal manera, si usted no tiene una formación adecuada en lo que se refiere a la parte de introducción, ¿no? La parte expositiva, la parte titular preliminar, ¿no? Es importantísimo que usted sustente esta formación porque eso va a definir la parte de juzgamiento, ¿no? Las disposiciones contrarias. Y no solamente, como digo, en el ámbito penal, tener solamente el conocimiento de estos textos del Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, porque data del año 91, miren cuántos años han pasado, ya más de 60 años tiene el Código de Procedimientos Penales, como eso le digo yo, del año 39, vigente en el año 40, que evidentemente no habíamos nacido nosotros, pero este código ya no puede considerarse nuevo, ya está más de 20 años, ¿no? Entonces tenemos que estar actualizados. Y por lo menos yo calculo que un tiempo necesario para poder tener el chip para conocer este nuevo código, bueno, este código procesal ya no digo nuevo, disculpen, es que por lo menos un lustro, ¿no? 5 años, por lo menos, para que usted pueda abarcar bien a esta disposición. Ahora, ¿por qué? ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos necesariamente por el aspecto constitucional. ¿Ya? Del año 93 tenemos la última constitución, tenemos entonces la formación importante, el artículo segundo sobre los derechos fundamentales de la persona, y en el aspecto judicial tenemos el 139 y siguientes de la Constitución. De tal manera que esa formación no se ha elegido, no se ha inventado por nosotros, sino se ha incorporado de la masa constitucional internacional, ¿no? El acuerdo, nuestra Convención Americana, de la suscripción de nuestro tratado, en la que se apartaron Venezuela y Tribunal Tobago, ¿no? Estos dos países. Entonces, el Perú, lamentablemente, felizmente, no sé si tiene intenciones de apartarse, pero no sería razonable que un país como nosotros no reconociera derechos fundamentales y solamente se basara en disposiciones, con mucho respeto, de la Suprema Corte de nuestro país o del Tribunal Constitucional y no pueda arriesgar, ¿no? Y elevarse a una instancia mayor que pueda resolver un derecho fundamental. Es importante, Trinidad y Tobago fue la que también se apartó del país. Lo importante entonces es que ustedes les recomiende que hagan sus maestrías y si están haciendo estudios, al final de su carrera puedan hacer esta maestría en Derecho Constitucional para que conozcan por qué data del año 69 esta convención,
Imagínense, no estábamos en el colegio, ni siquiera me habíamos comentado, ¿no? Ni siquiera habíamos ingresado a la universidad todavía, y ya teníamos una convención americana que había determinado cuáles son nuestros derechos fundamentales. Comienzan ustedes una reflexión, el artículo 7º y el artículo 8º, sobre los derechos fundamentales de las personas en los juicios, ¿no? De cada uno de nosotros. De tal manera que mantenemos esa hilación con el derecho constitucional, y entonces el soporte, y le voy a decir con la experiencia que tengo, ni la Suprema Corte, ni la Corte Interamericana, perdón, ni el Tribunal Constitucional puede revocar decisiones en las que nosotros nos podemos abocar y sustentando decisiones de la Convención Americana. El Perú está obligado, como tratado suscriptor, puede denunciarlo, tendrá un año para hacerlo, y si es que esa parte, lamentablemente, ojalá no sea así, pero si hasta ahora lo tenemos como parte del tratado, tenemos que respetar esas decisiones, que son de la última instancia constitucional. Es internacional. Y eso está incluido en nuestro 159, en el 55 de nuestra Carta Magna. De tal manera que no podemos deslindar y decir, no, vamos a dejar de lado lo que dice la Corte Interamericana. No, por el contrario, no he observado nunca que la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional haya utilizado con desdén alguna disposición de la Corte Interamericana. Por el contrario, se han unido, se han premunido de toda esa información y la han sustentado adecuadamente para resolver puntos controvertidos que se han suscitado en cada uno de estos puntos, ¿no? De estas situaciones que se pueden dar. Entonces, mi recomendación desde un inicio es que ustedes revisen, ingresen a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, ingresen y revisen la convención. Y de ahí van a tener ustedes una formación inicial, por lo menos. Después harán su maestría sobre Derecho Constitucional, cuál es la formación que se ha dado, por qué es tan importante los derechos fundamentales, desde cuándo se exigen estos derechos fundamentales, desde el año 92 se creó un derecho penal internacional, por qué se hizo a partir de ese año, porque anteriormente no se hacía, los abusos que existían. Todas esas historias a nivel mundial, porque nuestra corte, evidentemente, es interamericana, hay una corte europea, ¿no? Derechos humanos también, que tiene decisiones, está el Tribunal de España, el Tribunal también en Alemania, tenemos mucha información respecto de ese tipo, de Italia, nos ha servido mucho para poder elaborar este código procesal penal, y es lo que yo sugiero antes de iniciar ustedes un procedimiento de conocer un nuevo código, el código que adquieran, ¿no es cierto? Entonces, 5 años por lo menos calculo yo que usted puede ser una persona muy diligente, muy preparada, con el chip de cuál es el procedimiento actual, ¿no? Aquí vamos a ver hoy día los principios, tenemos un poco de tiempo, hasta las 7 y tantos, en la que vamos a verificar estos puntos. Pero, como diría, quería incidir en este punto, en la que generalmente en San Marcos yo estudié en los años 80, no era importante, era un curso electivo, de Derecho Constitucional, pueden creer, hasta que sucedió el problema de los terrorismo, y recién ahí, ¿no? El Perú recién se abocó a los derechos fundamentales, ¿no? A solicitar información a la Corte Interamericana, vía la Comisión Interamericana, y ver los ejemplos, las decisiones. Entonces, es muy importante. Entonces, sugiero que cuando ustedes van a un nuevo juicio, van a sustentar a nivel del Congreso, van a sustentar a nivel como funcionario público o privado, o como abogados, o como magistrados, fiscal o jueces, pues tienen que tener no solamente el hecho de decir la parte penal. El artículo no lo puedo tener yo de memoria, con mucho respeto, pero lo que no tengo necesariamente es la formación, la sustentación y la argumentación que requiero para sustentar esa norma. ¿Dónde lo obtengo? No está en los códigos. Vean ustedes, el único artículo que tiene sobre la prueba indiciaria es un solo artículo que tiene en nuestro Código Procesal Penal. ¿Dónde saco la prueba indiciaria? La prueba indirecta. ¿Dónde obtengo? No es una prueba indirecta. Entonces, ¿de dónde obtengo toda esa información? Entonces necesitamos textos de formación. Tomen nota, en este poco tiempo que tenemos aquí una serie de bibliografía nacional y extranjera en la que ustedes pueden tener información con relación al Código Procesal Penal. De esto es básico que ustedes compren, adquieran, inviertan a futuro, luego de solucionar sus problemas personales, familiares, su casa, su vehículo y su carrera, comprar textos, hacer una biblioteca, tener material suficiente para sustentar su información, de tal manera que no tendrá que pedirle a nadie, ni prestarle a nadie, porque nadie le va a volver un libro que usted lo preste, siendo tan expectante como es lo del Código Procesal Penal. Tenemos a nivel nacional muchos textos. Tenemos a Fanny Quispe Farfán, el maestro Cubas Villanueva, tenemos a Víctor Burgos Mariño, tenemos al maestro Roberto Cáceres Julca, tenemos al doctor Cubas Villanueva, también como le dijimos, tenemos a Rosa Mávila León, el maestro Florencio Mixán Más,
¿no? Tenemos a José Antonio Neira Flores, ni qué decirlo, el maestro Arsenio Oreguardia, tenemos al maestro Peña Cabrera, Freire, Raúl, a su hijo, ¿no? El maestro Peña Cabrera también, a otro extremo, Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo, ¿no? Y tenemos Pablo Talavera Helguera, ex magistrado, ¿no? Que nos permiten, con estos textos, y hay una serie mayores, y ustedes ingresan a Google y solamente piden textos del magistrado, textos del funcionario, textos de este profesor, ¿no? Especialista en derecho penal, procesal penal, y encuentran una serie de textos que a ustedes les va a permitir, ¿no? Incorporarlos, imprimirlos, comprarlos. Generalmente es ideal tener así, y aquel que lee un libro, un texto sobre el Código Procesal Penal y no lo subraya, es que no tiene interés, solamente da una lectura por ese momento. Pero usted lo subraya, usted está anotando, incidiendo en los puntos más trascendentales de este código. De tal manera que cuando usted quiere abrir el código y lo ve usted muy bien adoptado, muy reseñado, muy bien, ¿no? Alumbrado, quiere decir que efectivamente ha tenido usted un gran interés en saber cómo se inició este código, por qué. Se modificó el Código de Procedimientos Penales y se llegó al Código Procesal Penal. De tal manera que le pasaré también esta información para que tengan ustedes esto en bibliografía. A nivel internacional tenemos al ex José María Asensio Mellado, ¿no? Por prisión preventiva que puede hablar. Tenemos también de Madrid a Valentín Domínguez. Tenemos también a Frank Kafka. Imagínense el proceso de Frank Kafka para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Tenemos también al señor Joan Berger Grau, ¿no? Al chileno Beitelman, también sobre el juicio oral, encuentra, el español Berger Grau, y tenemos una serie, pues como le digo, de autores que nos van a servir a ratificar y sustentar adecuadamente nuestras ponencias. Recuerden, si son ustedes abogados en el área penal y frente a un fiscal, ustedes quieren sustentar un pedido, no basta para que usted le diga solamente el artículo, porque eso lo sabe de memoria, es una obligación de los fiscales y los jueces, sino sustentar adecuadamente cuando si yo llegaría, por decirlo, a mi juzgado, a mi sala, y tener una sustentación, lo primero que le dirían, bueno, ¿cuál es su base legal? ¿Y cuál es su sustento? ¿Cuál es la formación que tiene usted respecto al punto? Deme usted alguna serie de decisiones anteriores, de ejecutorias, de recurso de nulidad, de casaciones, de tal manera, ¿cuál es el sustento a nivel internacional? ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana, la Comisión? ¿Qué es lo que dice la Convención? Entonces tendría que estar usted bien preparado, ¿no? Para que usted sustentar su pedido. Y recuerden, ni la Suprema Corte ni el Tribunal Constitucional va a dejar de deslindar, va a decir que estas disposiciones de la Corte Interamericana no son objetables. Al contrario, se aplican inmediatamente porque estamos obligados al haber sustentado el tratado adecuadamente. Entonces, ténganlo muy presente ustedes, estas circunstancias, de esta manera que van a mejorar ustedes, aparte de leyendo, incrementan su vocabulario, incrementan su forma de ser, su tesitura respecto al trámite, ¿no? Porque el juicio oral, bueno, en los casos en que usted tiene que exponer, ¿no? La oralidad, que se distingue del Código Antiguo, ¿no? El Código de Procedimientos Penales, donde esto era por escrito. Ahora, lo que utilizamos es la oratoria. Y si usted inicialmente no tiene oratoria, lamentablemente, no quiero decir, puede tener una eficiencia, ni siquiera eficacia, eficiencia en la forma en que usted quiere exponer los hechos. Pero en el momento que quiere hacer usted el derrotero, dar inicio a su sustentación, olvida, no tiene vocabulario, no revisa una vez al día el diccionario de la Real Academia Española, no tiene sustentación y no tiene que utilizar, y habla como en su casa, con mucho respeto, habla como en su barrio, habla como en su barrunto, ¿no? Y entonces eso causa una extrañeza, ¿no es cierto? Porque los magistrados que observan dicen que la formación no ha sido una universitaria, no tiene una formación judicial, jurídica, entonces hay que remitirse a los códigos, no está revisando los libros, los textos, no está incrementando su vocabulario. Y en la forma que usted exponga con el nuevo código, pues con el código procesal, disculpe, ¿no? La forma de la oralización, todo se resuelve en el juicio oral. Todos los pedidos se resuelven inmediatamente por el juez. De tal manera que usted lo expone, corremos traslado a los sujetos procesales y cada uno da su opinión y el juez resuelve, pues. De tal manera que se sustenta en lo que usted diga, no en lo que usted escribe, no en lo que usted le pone en la pantalla, no en lo que usted sustenta. Y si usted no sustente, discúlpeme, puede dedicarse a otra cosa, dedicarse a ser abogado de mesa,
de escritorio, de sustentar cosas por escrito, y otro sería un letrado que pueda exponer, ¿no? ¿No? De alguna manera, de forma espontánea, libre, voluntaria, de tal manera que sea, de tal manera tenga llegada, ¿no? A los jueces y a los fiscales, en la forma que se interpreta, en la forma que hace mención, pues es importante para los jueces y fiscales cuando él hace, este abogado o cualquier sustentador, ¿no? Hace información internacional que no tenemos y apuntamos decisiones de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, para nosotros es importante porque está actualizándose y nos actualiza también en la medida de las posibilidades, ¿no? Con los acuerdos, las decisiones, los acuerdos plenarios que ahora están en base al artículo 22 de nuestra ley orgánica del Poder Judicial, como juez, ¿no? Entonces, téngalo muy presente estas circunstancias, estas situaciones, de tal manera que en los informes orales, cuando ustedes produzcan el juicio oral, si usted no está preparado, no improvise. Controle a un colega, conecte con él, se siente usted a su costado, puede ser un juez, un abogado que es mancomunado, está sentado, pero quien hace uso de la palabra es el abogado que tiene más experiencia y tiene una mejor síntesis de exposición. No puede usted durar una hora en su exposición, le dan máximo 15 minutos, 10 minutos, entonces ¿cómo usted de alguna manera concentra ese tiempo si usted no va a un espejo todos los días y expone esa forma en que quiere llegar a culminar su pedido? Tengan muy presentes son los informes orales. El juez le va a decir, señores, ya pasó su hora, le pasó los 15 minutos, 10 minutos, aquí, pero no he llegado a terminar. Usted debió prever cómo llevar al final esta información adicional para que el juez resuelva. Todo es oralidad. Y aquellos que no están preparados para oralidad, con mucho respeto, tienen que prepararse. Y eso demora. Para hacer oratoria hay cursos, de tal manera que usted puede hacerlos del colegio de abogados, puede ser de institutos privados, después de las universidades, ¿no? De tal manera que usted tiene una buena formación. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que tener usted facilidad para hablar. No es lo mismo hacer un conglomerado de lo que usted habla en su casa, con mucho respeto en la vida común y corriente. Eso no se lo va a usar el juez. Tiene que ser la articulación jurídica, que es muy distinta en la sustentación. Otra formación, ¿no? De tal manera que uno tiene que, de alguna manera, pues, representar esa forma de hacer abogado con una forma de exposición que llame la atención. Y usted observa, en el momento que usted se desempeña, que mueve las manos, mueve el cuerpo, ¿no? Hace sus gestos, observa al juez. Si el juez baja la cabeza, está apuntando, tiene interés en lo que usted hace. Pero si el juez está mirando hacia arriba, o mirando al costado, o mirando sin con desdén, no toma interés, quiere decir, o está, ve los gestos de la persona. Usted va a gesticular y usted va a ver cómo ese gesto es aprobado o no por el juez. Inclusive puede hasta sonreír o puede levantar la mano y decir, mover la cabeza, una forma de decir, estoy sustentando bien, no, estoy incorporando bien esta información, le interesa al juez este sustento, es importante, está tomando nota, ¿no? Pero si el juez agarra la cabeza, baja la vista, de una forma no toma el interés, porque no está aportando nada, usted mismo se da cuenta de las expresiones del juez. De tal forma que tiene que venir muy bien preparado, no improvise. Si usted improvisa, lamentablemente el procesado se va, o el imputado, o el actor civil, en este caso el agraviado, se puede perjudicar. Por eso es bueno tener contacto siempre con un colega que ya tenga experiencia. Se siente usted, como le digo al comienzo, en ¿cuántas salas hay en Lima? En las cortes, tenemos 35 cortes en nuestro país, que usted puede, donde vive, y puede sentarse para observar cómo se hace el nuevo código, cómo es el Código Procesal Penal, el nuevo procedimiento para nosotros, distinto pues a la escrituralidad. Ahora esto es oralidad. ¿Ya? Entonces, de esta forma, si usted, como le digo, no tiene la formación necesaria, puede disentir, puede decir, bueno, señores, sí, efectivamente es un hecho que es estoy desactivado, por lo menos tengo la experiencia de un colega, mi colega va a estar conmigo y él va a hacer uso de la palabra y va a poder sustentar adecuadamente eso. Y eso me va a servir a mí a futuro como experiencia, para yo después ya, poco a poco, voy a asimilar. Usted se va a un caso grande, complejo, y no tiene siquiera la forma de hablar, mucho respeto, la forma de expresarse, pues va a fracasar. Va a fracasar. Evidentemente el fracaso a quién perjudica, no a usted, no a sus patrocinados, a los agraviados, al actor civil, a quien usted representa, el tercero, no lo sé. Tenga usted mucho cuidado, entonces es como un médico que no es especialista, ¿no? En cardiología o es en ginecología y quiere dedicarse a traumatología, y vamos a ver cómo me va, voy a operar o no. Lo más probable es que le causen daño. ¿No es cierto? En igual sentido para los jueces, haciendo una nivelación como fiscales y jueces, si no están preparados en esa especialidad, no pueden dedicarse a eso. Es una sugerencia que ustedes tengan muy presente.
porque podríamos entrenarnos, sí, cuando hay juicio existente, entre nosotros, con los profesores, en los cursos, en la universidad, perfecto, con los alumnos, pero cuando hay juicio, usted no puede dedicarse inmediatamente a improvisar, porque corre el riesgo de un 99.9% de perder el juicio. Te lo digo, con experiencia. De tal manera que si usted no tiene formación, con el fracaso usted da cuenta, mire, debí contratar a un colega, no sabía de este procedimiento, nunca me senté a escuchar cómo el fiscal sustentaba y qué debía decir yo, cómo ofrecía los medios probatorios, cómo debía articular para la clausura, la apertura, el contrainterrogatorio, el recontrainterrogatorio, el directo. No sabía. Entonces no improvise, colega. Le sugiero eso para que usted contacte siempre con uno que tenga un poco más de experiencia, tenga más juicio que usted y usted anote esa información. ¿Ya? Entonces, mi base es constitucional, siempre, esa es la formación, ¿no? Que lamentablemente, si lo bien lo dije, en la universidad demoró, pero nuestra formación es esa, ¿no? Si no tiene formación constitucional, no tiene la razonabilidad de por qué aplica la ley penal. ¿De dónde sale la información? ¿De dónde nació? ¿No es cierto? ¿Quién la sustenta? ¿Quién la va a reforzar? Pues tenemos una convención americana que usted tiene que revisar. Solamente se remite usted directamente al artículo 7 y al 8. Se remite usted al artículo 7 y 8, en donde dice, en el artículo 7, habla de eh, la existencia del derecho a la libertad personal, caso que uno pierda la libertad. Aquí están los derechos de las personas que han sido incorporados con la Constitución. No es un invento de la Constitución Nacional, sino se han incorporado por parte del tratado. Y el artículo 8 son las garantías judiciales. ¿Cuáles son los principios necesarios que tenemos acá? ¿No es cierto? El primer artículo es contundente en el artículo 7, cuando dice, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Toda persona tiene derecho, independientemente de qué país sea, si es parte del tratado, independientemente de qué edad tenga, independientemente de cuál es su género, independientemente de qué trabaja. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Imaginen lo que está pasando en nuestro país actualmente con la violencia, ¿no? Digan, el segundo punto habla de que nadie puede ser privado de su libertad, salvo, dice, ¿no? En las condiciones fijadas de antemano por la cuestión política de los Estados partes o por la ley dictadas por ellos. No existe la falta de norma para evitar una prisión preventiva, una detención, ¿no es cierto? Tiene una motivación siempre jurídica, tiene una sustentación. Y si no, plantea usted un habeas corpus inmediatamente, ¿no es cierto? Si está en un abuso del derecho, puede denunciar usted a este magistrado, a la ODANC, o si va usted a la corte, perdón, a la Junta, o directamente a ODANC, ¿no? Entonces, hay elementos suficientes, ¿no? Nadie puede ser detenido o encarcelado arbitrariamente, sin orden judicial. El fiscal no detiene a nadie, no es su función. ¿No? No es función de la policía, salvo que sea un caso inmediato, ¿no? Flagrante. Ahí sí la policía puede determinar, intervenirlo en el momento para evitar que la acción se produzca. Hay un plazo determinado que establece la Constitución, cuánto dura la flagrancia, ¿no es cierto? Cuánto tiempo puede estar detenido esta persona, pero la decisión la toma el juez, ¿no? Todos los derechos están reconocidos por el juez. El juez tiene una norma que respeta, ¿no? Cuando plantea un habeas corpus, sabe cómo resolver, ¿no? Entonces tiene una serie de informar el tiempo de detención, las demoras, toda la libertad. Y las garantías judiciales usted las puede encontrar en el artículo 8, en el punto 2, ¿no? ¿Cuáles son los derechos del inculpado? Derecho del inculpado es ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete. Comunicación previa y detallada del inculpado de la acusación formulada. Conocer los cargos, necesariamente. Concesión al inculpado del tiempo y medidas adecuadas de su preparación para defensa. Requiere un abogado defensor de oficio, no lo tiene, un abogado particular, pero tiene un tiempo necesario para poder sustentarlo. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un abogado defensor de su elección y de comunicarse libre o privadamente con su defensor. Si es una persona ignorante, que no estudió en la universidad, que no tiene conocimiento, que tiene un problema de índole mental, necesitamos un abogado defensor que lo pueda asesorar. Pero si él estima que es un abogado, tiene formación y quiere sobre derecho, pues está en condiciones de poder defenderse, pues habría que tomar la decisión, como lo dice aquí la garantía judicial de la Corte Interamericana, ¿no? Tenemos derecho a renunciar a ser asistido por un abogado defensor, derecho a la defensa, en fin, tiene usted derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni autodeclararse culpable. La prohibición de la autoincriminación. Aquí está, lo dice la Constitución y la ha incorporado en nuestra Constitución del Estado. Aquí está, existe desde el año 69, ¿no? Derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. Ahí está la doble instancia. También la hemos incorporado, ¿no es cierto? La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción, sin ninguna presión. O sea, quiere acogerse a la terminación anticipada, quiere acogerse a la conclusión anticipada, muy bien,
Confiesa usted, a ver, libre, voluntaria y espontáneamente, lo hace, ¿cierto? El inculpado absuelto con una sentencia no podrá ser sometido de nuevo al juicio oral. No puede haber una duplicidad de procesos. Está prohibido, lo dice aquí la Corte Interamericana. Y lo ha incorporado también la duplicidad, la falta de duplicidad acá en nuestra Constitución. El proceso penal debe ser público, ¿no? ¿Por qué? Para que observen cómo se lleva a cabo el procedimiento, cuáles son los derechos que no se han conculcado, cuáles son los derechos que se han respetado y si motivan o no un abuso del poder. O, sin embargo, se lleva a cabo el procedimiento como establece la norma. Entonces, tengan mucho cuidado en esas situaciones, ¿ya? Vamos al primer caso, entonces. Nos vamos a los principios. Con esa atingencia que les estoy haciendo, sugerencia más que todo, recomendación, necesito que ustedes valoren este punto. Se lo digo por experiencia, por el tiempo que tengo trabajando, la importancia de tener una buena formación. Porque si solamente nos dicen, como le digo en los juicios de tantos años, que solamente invocan al artículo, el juez o el fiscal le va a decir, doctor, mi obligación es conocer la ley. Argumente usted, sustente. ¿Cuál es su fundamentación? ¿Cuál es el aspecto doctrinal? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? Ah, ¿no basta decir la ley? No, tiene que sustentar por qué. ¿Por qué aplican en su caso concreto? ¿Y cómo lo hace? Conociendo los textos, formándose adecuadamente a nivel constitucional primeramente, ¿no? A nivel internacional, de ahí baja a nivel constitucional y de ahí baja a ley penal. Esa es la forma. Estimo yo que puede hacer. Si tienen sugerencias distintas y pueden hacerlo de otra manera, pues yo creo que en el tiempo va a darse cuenta usted si efectivamente vale o no la pena estas circunstancias. ¿Ya? Entonces, los principios del juicio oral necesariamente son importantes y tenemos una casación 736-2016 de Ancash, ¿no? Que dice, es esencia los principios del juicio oral, que son directrices que sostiene e inspira la realización o actividad de juzgamiento a fin de garantizar el correcto manejo del desarrollo del juicio oral desde el inicio hasta la culminación del enjuiciamiento, público y contradictorio. Es una casación donde hace esta sustentación de la importancia de los principios del juicio oral. Si usted no conoce los principios del juicio oral, digo yo, ¿cómo va a poder usted defender a una persona? Sea agraviado, o sea actor civil, o sea imputado, ¿no? Acusado. Tenga en cuenta esto, que su formación es importante, entonces no deje de lado la parte doctrinal, fundamental, que es la base para que los jueces y los fiscales, se los digo en experiencia, adquieran mucho más interés en su caso. O le ponen un título a su caso, ¿no? El caso tal, y los jueces están atentos a lo que usted sustente adecuadamente en forma oral. Si no lo hace así y lo quiere hacer por escrito, se lo vamos a rechazar, porque nada es por escrito, todo se oraliza. Si usted lo lee, le voy a decir, doctor, oralice, no lea. Si no, no, grábelo y lo manda usted por escrito. No tiene sentido. Pero cuando usted oraliza, usted no lee, usted expone lo que tiene, su conocimiento, conoce el caso, ¿no? Lo sustenta adecuadamente, nos convence al fiscal o al juez para que resuelvan a favor de él, de acuerdo a los medios probatorios que se han actuado. De tal manera que tengan muy en cuenta eso. Primer principio, la inmediación. Este principio, ¿no?, es contrario a la mediación, ¿no es cierto? Porque el juez, contacto directo, debe tener ¿con quién? Con las pruebas, ¿no es cierto? El órgano de prueba, la prueba documental, las pruebas excepcionales, el juez está presente en todos los juicios donde, salvo la prueba anticipada, ¿no? O la prueba hecha, realizada, ya existe, ¿no? Entonces, esas circunstancias permiten que el juez esté en contacto directo, ¿no? Y contacte directamente con todas las actuaciones. Sea confiable esta información, la pueda verificar y la pueda sustentar a futuro, o absolver o a condenar, no sé, o a sobreseer la causa, de ser el caso, ¿no? Si no está presente, no observa, no valora, no escucha, no aclara, porque puede aclarar, no interrogar, porque no es función del juez, eso le corresponde a los sujetos procesales que lo hagan, y él puede aclarar las opiniones o las preguntas que no estén completas, ¿no? No vas a solamente leer un acta, es lo que se actúa y el juez percibe. Si el juez no está presente y solamente se remite al acta, el acta es un documento, sí es cierto, está bien transcrito, pero no ha visualizado el accionar de cada una de las personas, de los testigos, del agraviado, de la forma en que contesta, de la forma que responde, de las preguntas que le han hecho. ¿Cuál es la formación? Si usted no visualiza bien, tiene un problema de índole
de visualización de lentes, no se ha ido usted al médico, no puede observar ligeramente cuál es la situación, cuál es la reacción. Si efectivamente el acusado le está diciendo la verdad, pues ¿por qué baja la cara? ¿Por qué cierra los ojos? ¿Por qué mira hacia el área, hacia arriba? ¿Por qué mira hacia el costado? Observa a su abogado en todo momento. Si está diciendo la verdad. ¿Quién conoce los cargos? ¿No es él? ¿De los hechos que le imputan? Igual en el sentido del agraviado. Si el agraviado comienza a improvisar, articular, ¿no? Cosas que no tienen relación con los hechos, ¿no? Utiliza un lenguaje distinto, ¿no? Se le ve que no siente esa formación, esa reacción de haberse afectado a un robo agravado, una tentativa de feminicidio o aquí en el caso de lesiones, usted mucho se puede observar. Es importante que el juez perciba y un fiscal también perciba, ¿no? Y también usted como abogado defensor, mire usted a cada uno de los sujetos procesales y observa sus reacciones. Es importante entonces que el principio de inmediación permita que el juez esté presente y controle, en calidad de juez, todas las acciones. Si hay preguntas que son incoherentes, puede ser observadas de oficio o a pedido de las partes que los objeten, de tal manera que el juez él está ahí. Es un ejemplo para poder visualizar a futuro toda la información que la pueda tener para dictar la sentencia, ¿cierto? Tenemos aquí entonces el acuerdo plenario, ¿no? Hace mención en la casación 736-2016 que hicimos mención a Ancash, dice, se exige que el juzgador y las partes se encuentren en contacto personal e inmediato con las personas, hechos y cosas que sirven o servirán como fuente o medio de prueba, según sea el caso, de modo tal que pueda alcanzarse, dice, una real coincidencia entre el hecho percibido y el hecho objetivo del objeto de prueba. ¿Qué sucede? Muchas veces, sin que implique esto una llamada de atención, los señores abogados y los señores fiscales, que son sujetos procesales que son contradictorios, cada uno tiene su postura, ofrecen testigos, pero generalmente no sustentan con ellos, no se reúnen, y recién lo interrogan en el momento que llega el momento de la acción. Y no lo han preparado, no digo que no diga la verdad, prepararlo para que se exponga la forma de hacer las preguntas, que en forma expositiva y después relaciones en las que puede sentir qué sucedió. Tiene que interrogarse a un testigo previo, o el sujeto que lo va a ofrecer, previamente tiene que reunirse con él. Rompan ustedes esa idea de que no, el testigo es nuevo, se sienta ahí y recién comienza a incorporar la información. Nunca va a ser favorable a su decisión, porque usted no ha hablado con él. Si él está a favor suyo, pues usted está hablando de otra forma, ¿no? No tiene la formación educativa, ¿no? Está omitiendo cosas importantes para usted, y usted no se las dijo al inicio del interrogatorio, ¿no? No habló previamente con él. Por eso, prepare a sus testigos. Se le dice al Ministerio Público lo mismo, se contacta con los sujetos procesales, o en este caso los testigos, los peritos, y los preparan previamente. De tal manera que estos dos medios probatorios importantes, en el momento que sean expuestos y en el momento que hagan las preguntas, usted ya sabe qué preguntas va a hacer, por lo menos de la defensa, que lo ha ofrecido, cómo usted va a exponer, en qué forma lo va a hacer, de qué forma va a aportar la información. Pero usted improvisa, realmente lo coloca solamente ahí, recién lo conoce y tenía una contraria educación. ¿Qué? No sabía de este dato. ¿Cómo? Primero está arrepentido y ahora dice que es el autor. ¿Cómo? No está preparado, entonces no improvise. ¿Ya? Entonces, el principio de inmediación que genera que el juez observe con claridad meridiana, ¿no? En forma impoluta, ¿no? De todas maneras, que, de forma inconcusa, que está sucediendo algo raro acá, que el testigo no está faltando a la verdad, a pesar que está juramentado, ¿no? No está alterado, no está hablando tranquilo, ¿no? No sabe de los hechos, no está bien preparado. O sea, eso es lo que nos falta, que nosotros preparemos. Dirán, tengo muchos casos, es difícil hacerlo, pero esa es la función cuando se ofrece un medio probatorio, ¿no? Si usted no lo ofrece, ofrece un notario y no habla con el notario, le ofrece un testigo un común y corriente o con un funcionario público y no habla con él, ¿qué espera usted la reacción de él? ¿Va a responder de acuerdo a lo que él piensa? ¿Va a omitir la información de repente que usted necesitaba? Y eso le va a traer a usted un contradictorio, va a generar de repente una confrontación con su patrocinado, ¿no? Si fuera el caso. Tenga usted muy en cuenta esto, ¿no? Fuera de la excepción, como decía, de la prueba anticipada y la prueba preconstituida, ¿no? Que es urgente y que se puede hacer en el estado inicial del proceso, ¿no? Es importante la inmediación. En estos dos casos que evidentemente el juez no está presente, ¿no?
porque son hechos importantes, la cámara Gesell o la declaración de un testigo que está en mal estado de salud, está en el extranjero, puede morir, ¿no? O un peritaje que no se encuentra acá, un perito que está en condiciones difíciles de tener información, se hace la prueba anticipada ya, ¿no? Y la prueba preconstituida, ella se hizo el peritaje anteriormente, el Instituto de Medicina Legal lo hizo, ¿no? El acta de registro personal, todo eso ya se constituyeron, y eso se tendrá que valorar en el momento oportuno, ¿no? Pero como le digo, mi segundo consejo es, aparte del aspecto constitucional, que usted cuando presente un medio probatorio, ¿no? Un órgano de prueba, generalmente, sea testigo, sea el perito, ¿no? Quien suscribe el documento, converse con él. No es un delito, no lo está convenciendo para que cambie de versión. Quiere escucharlo cuál es su sustentación y qué le va a servir a usted para ratificar su postura, ¿no? Su punto de vista sobre su argumentación. Si no lo hace, pues se genera la posibilidad o la probabilidad, diría yo, tanto de que esta persona no declare el informe que usted quiere y omite toda la información y lo va a perjudicar. Finalmente, no debe plantearlo, ¿no? No omitió el trabajo, no se acordaba de los hechos, no lo hicimos acordar de la forma que lo hice. Usted tiene que hablar previamente con esta persona y someterlo. No le digo que falte la verdad, evidentemente, porque no lo haría como abogado y eso se daría cuenta uno como juez, como fiscal, sino que tiene que colaborar con la justicia, decir la verdad. ¿Y cómo tiene que interrogar y qué preguntas le va a hacer? Hágalo. No le va a afectar en nada, eso no es un delito. Es como usted una conclusión anticipada del proceso. Con el código el antiguo, nuestro código de procedimientos penales, no se permitía hablar con el fiscal. Ahora, ¿no? Se permite con el código, ¿no? Procesal penal que el juez, perdón, que el fiscal hable con el abogado. Pónganse de acuerdo con la Procuraduría, lleguen a un acuerdo y pueden rebajar la pena. Pago la reparación civil en cuánto tiempo. De tal manera que hay esa relación. Porque le conviene tanto a usted como a él también que no vayan a juicio, no demoren tantos años, cuando ya pueden aceptar los cargos de una forma libre, voluntaria y de forma espontánea, ¿no? La ley 28.122 y el artículo, creo que es 74, ¿no? Y tantos del Código Procesal Penal, sobre la aplicación importante de la conclusión anticipada. Conozca los cargos previamente. Segundo, el principio. El segundo principio se refiere a la oralidad, lo que hicimos al comienzo, ¿no? La oralidad que permite, ¿no? Que las partes puedan comunicarse no por teléfono, no por red social, no, no por escrito, sino lo hacen oralmente entre ellas. El juez no acepta nada por escrito, ¿no? El que recepta o las cosas escucha el mensaje del emisor, ¿no? Y puede apreciar su lenguaje corporal y su modo de gestos. Es importante los ademanes que va a hacer y posible nerviosismo. De repente llora, de repente se desmaya, de repente se enferma, se le sube la presión, de repente se obnubiliza, de repente eso afecta, ¿no? La oralidad, efectivamente, pero nos damos cuenta si efectivamente está sufriendo o no, o está improvisando un hecho, o está faltando a la verdad. De tal manera que ese lenguaje corporal que le expone es muy distinto que yo hable así, que yo ponga a exponer sí, ¿no es cierto? No tenga dudas. Estoy de acuerdo, sí, sí, estoy así. ¿Qué pasó ese día? Miro el techo, miro a los costados, no, miro a mi abogado. ¿Cómo yo pude creer que esa persona está diciendo la verdad? Si la persona que vivió los hechos fue él, no el abogado. Entonces, eso en realidad nos permite ver esa apreciación. Por eso usted modifique su visualización, sus lentes, observe a las personas. El Código Procesal Penal permite que la oralidad uno pueda acercarse a las personas. Los movimientos gesticulares pueden darse cuenta usted cuál es el mensaje en realidad. Si el abogado se pone nervioso y usted es el otro abogado que observa de la otra parte, se pone nervioso y escribe y se pone desesperado, usted dando cuenta que ese testigo está declarando en favor suyo y no de él, ¿no? Está improvisado, ¿no? Le está afectando. Entonces tiene que incidir, hacer un contrainterrogatorio directo, ¿no? Un contrainterrogatorio, ¿no? Y para poder crear la duda razonable, para pensar que no se produjo el hecho en las circunstancias. Todo es observación, colega. Una cosa es mirar, otra cosa es observar. Observar es cuando usted está atento a los movimientos de la persona. Pero cuando mira, usted puede mirar el cielo, mira un pájaro, mira que camina, todo es normal cuando miramos. Pero para el nuevo código, para el código procesal, perdón, es importante que usted visualice, observe. Observación es distinto de mirar, de ver, porque usted está atento a la reacción de cada una de las personas, como le digo, del juez, del fiscal, del sujeto procesal, de su controversia, controvertido colega, o del procesado, el agraviado o el testigo que se presente en el acto. Tenga en cuenta, es muy importante ese principio, entonces, que está plasmado en el 361 del Código Procesal Penal respecto a la oralidad. Por eso, no todos
una sugerencia, pueden dedicarse a la activación del Código Procesal Penal en el juicio. ¿Podrán hacer la parte de investigación preparatoria? Perfecto, podrán ustedes llegar a ese extremo. Pero de ahí pasar a la segunda etapa intermedia y ahí al juzgamiento requieren de la oralidad, en la que el juez está presente, ¿no? En la que las investigaciones las hace el fiscal y que el aspecto legal lo ve el juez de investigación preparatoria solamente, no investiga. Eso le corresponde al fiscal, el que aporte todas las investigaciones y las pesquisas. Entonces, quien va a resolver es en la parte del control de la acusación, un sobreseguimiento, de repente el juzgamiento es el juez. Tenga usted muy en cuenta esa circunstancia referente a lo que se llama la oralidad. Por eso usted, si es debutante, ¿no? Novel, recién está comenzando y quiere llevar un caso complejo, un caso de tráfico ilícito de drogas, un caso de tráfico de, de drogas o cualquier, podemos, actos de cualquier otra figura delictiva, ¿no? Feminicidio, grado de tentativa, violación de la libertad sexual, ¿no? O podemos tener cualquier otra circunstancia compleja, no le sugiero que usted intervenga directamente, que lo haga con otro colega que tiene ya experiencia y usted se siente a su lado, como le digo, quiero ser reiterativo, para que usted aprecie, ¿no? Aprecie cómo se hace el procedimiento, cómo se hace la sustentación, ¿ya? De tal forma que tenemos toda esa información importante. Tenemos la casación 159-2011 de Guaura respecto a la armonización de la oralidad y la escritura. Es la gran diferencia, ¿no? En lo que usted escribe, lo sustenta en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Y que se actúe en el juzgamiento por un otro juez. Por eso el mismo juez de investigación preparatoria no juzga, llega hasta la etapa de control de acusación, ahí dispone de los medios probatorios, pero el juzgador es otro juez. De tal manera que todo lo que actúe, el nuevo juez no tiene relación, no conoce los antecedentes. Lo van a tener que visualizar cuando usted se los convenza o los ponga a la vista en el nuevo juicio oral, ¿no? Entonces es importante entonces que usted tenga esa formación, conocimiento constitucional y conocimiento de oralidad, ¿no? Y tenga usted una cantidad, pues, incomparable de terminología adecuada, jurídica. No puede utilizar, pues, términos familiares, de casa. No estaría usted bien informado, formado como abogado. Nos daríamos cuenta nosotros, no tiene formación jurídica. Mira la forma que habla como en su casa, las expresiones que utiliza, ¿no? Entonces, no tiene experiencia, o le falta leer, o no lee, no tiene mucho vocabulario. Mire cómo utiliza términos que no guardan relación con lo que es la parte judicial. Y tampoco invoca normas, decisiones, casaciones, no invoca recursos de unidades en esa época, o de repente decisiones del Tribunal Constitucional, ¿no? O de la Corte Interamericana. Pues todo el mundo se da cuenta de eso. No interesa la edad. Una persona de mucha edad puede no tener formación. Una persona joven sí la puede tener, a pesar porque comenzó bien, tuvo una buena formación. Ten en cuenta mucho, mucho eso, colegas, ¿ya? Tenemos el tercer principio, ya pasamos entonces de la inmediación, pasamos a la oralidad y ahora pasamos a la publicidad. La transparencia del juzgamiento es una garantía para los procesados, para todos los sujetos procesales, no solamente los procesados, ¿no? De que usted puede observar las decisiones de los órganos que administran justicia. ¿Cuál es la autolegitimación? ¿Cuál es el proceder? Que no haya abusos, que no haya excesos, que efectivamente se sustente adecuadamente y usted puede impugnar o puede plantear una queja, de tal modo que todo eso se publicita y es un caso que hay un control, tanto en la labor fiscal con la través del juez por parte del sentido de justicia y de liberación de los magistrados. Entonces, muy importante es el principio. Claro, la publicidad podría afectar en el caso de la SERVA, el caso de libertad sexual, donde el caso no es público, ¿no? Sino privado. Pero en ese interín, en ese grupo donde se lleva a cabo la diligencia, ustedes pueden observar así. No así el principio de publicidad, que lo podríamos nosotros llevar a cabo la televisión, como lo llevan ustedes los canales, lo observan los juicios, como son juicios orales, un cierto juzgamiento, lo pueden hacer ahí y observan, así se juzga, ¿no? Mira, así se pregunta, ¿no? Caramba, mira cómo utilizan el término, es adecuado. El principio de publicidad nos permite ver, así se condena a alguien que comete delito de robo, no voy a meter en problemas. Pero he puesto cadena perpetua por violación o intento de feminicidio, la tentativa, tenga cuidado, ¿no? Entonces ya sé que el Código Procesal se está aplicando
en el inciso 1 del artículo 356, ¿no? El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. Si no hay acusación, no hay juicio. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la sustentación del Ministerio Público para ir a juicio? Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los tratados de derecho internacional de derechos humanos. ¿Dónde están los tratados? En la Convención, ¿no es cierto? Ah, ya. Todos los acuerdos de la Convención, tiene razón, ¿no? ¿Ratificados por quién? Por el Perú. Y están incorporados en la Constitución, pues es una norma constitucional, no legal, es constitucional. Comparada con la ley, tiene mayor peso que igual la Convención con la Constitución. Si hay duda entre la Constitución y la Convención, aplicamos la Convención. A ese extremo estamos llegando, imagínense. ¿Ah? Lo que resuelve la Convención, que es parte del tratado, es lo que debe hacer cumplir el país. Entonces tengan cuidado ustedes, una duda razonable que se puede dar entre una constitución, una afectación, caso de muerte, en la casa que estamos queremos modificar de repente para aplicar el caso de muerte, y la Corte Interamericanista prohíbe la muerte de una persona, un abuso, por un error que puede cometer un juez, ¿cómo se reivindica después al fallecido? Si nos equivocamos, no había una sustentación, lo mandamos a matar, ¿no? Entonces tengan cuidado eso, esas circunstancias. Entonces el principio de publicidad nos dice que todos estos acuerdos y tratados rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Tenemos 3 puntos entonces, ¿no? En el Código Nuevo, en el Código Procesal Penal del año 2004, la norma tiene un fundamento constitucional y es respaldada a nivel de tratados internacionales por el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 8, inciso quinto, de la Convención Americana. Imagínense, tenemos todos los pactos en los que estamos obligados a cumplir porque somos parte de ellos, de los tratados. Siguiente, principio. Principio de continuidad del juzgamiento. Principio, un caso complejo, un caso simple. ¿Cuánto puede durar? Yo tengo 70 casos en juicio aproximadamente, pero tengo por ley una obligación de llevar a cabo los juicios no más de 8 días. ¿Por qué? ¿Por qué no una semana? ¿O 10 días? ¿O 15 días? ¿Por qué no puedo esperar y descansar? Porque me estaría olvidando, no habría ilación, no habría valoración de la prueba y perdería de manera sucesiva y secuencial con el fin que obtuvimos. 8 días es el máximo plazo que establecen nuestros códigos, el código anterior también, ¿no? Sobre el cual uno puede desenvolver el debate y llevar a cabo el juicio. Pasado esos 8 días, se quiere el proceso, no podía llevarse a cabo, no comenzaríamos de cero. De tal manera que tenemos esa garantía en el tiempo, de acuerdo a la casación 1469-2018 de Tumbes, menciona, dice, que el artículo 360 del Código Procesal concreta un principio de juicio oral de carácter procedimental. Concentración. Principio vinculado a la unidad del acto, que está reconocido expresamente en el 356, apartado 1 del Estado Código. Integra el contenido constitucionalmente protegido por la garantía genérica del debido proceso. Entonces, el debido proceso implica que un principio de continuidad garantiza que nosotros, en forma estrecha, los jueces y los fiscales, generen una continuidad de un óptimo desenvolvimiento del debate. De tal manera que genera un intercambio metódico y dinámico de ideas de fuerzas. Yo me puedo acordar máximo 8 días, pero después de 15 días, ¿qué declaró el testigo? ¿Qué dijo la persona? ¿Cuál fue este examen médico? ¿Qué codijo? Tener que revisar las actas o la grabación. Por eso han establecido hasta 8 días un plazo no extensivo, bajo ninguna responsabilidad, para que los jueces y los fiscales y los sujetos procesales puedan congregar, concentrar de alguna manera la continuidad del juzgamiento, ¿no? Porque eso generaría, ¿cómo? Después de cada 30 días ver un juicio, ¿qué pasó en este caso? No, no tengo tiempo, ¿no? Deslices, errores, mayormente se pueden dar por la memoria del ser humano. No, no es importante entonces dejar de pensar que esos 8 días generan un tiempo de actividad, ¿no? Mental, ¿no? Que permite que los jueces y los fiscales y los sujetos procesales estén atentos a lo que se lleva a cabo, que podría ser entre esos 8 días, al segundo día, al séptimo día, al quinto día, para mantener una continuidad de acuerdo a la gravedad del caso, a la complejidad del mismo. Es una decisión que podría tomar el juez en ese momento, pero no más de ese tiempo, ¿no? Eso permitiría entonces que no afectara la continuidad del juzgamiento para que lo afecte. Cuando valore el juez la sentencia, no puede decir, ¿qué me acordé? ¿De qué era esto? Ya no podía decirlo, ¿no? La concentración, me desconcentré de la audiencia, ¿no? En el tiempo que debía hacerse no lo hice, dejé de lado, pasó el tiempo y la quebré.
¿no? Entonces no puedo volver, lamentablemente, ¿no? Una continuidad ininterrumpida, ¿no? De las sesiones. Tiene que ser ininterrumpida. La continuidad permite eso, ¿no? Una vez instalada la audiencia, son sesiones continuas, ininterrumpidas hasta su conclusión, ¿no? Si fuera posible llevar a cabo en un solo día, excelente. Si es un caso simple, pues conozca los cargos, se acoge a la ley, ¿no? A la conclusión anticipada del proceso. Muy bien, terminamos. ¿No? No lo hizo en la terminación anticipada, pero quiere la conclusión. Muy bien, terminamos un juicio en 48 horas, se dicta la sentencia y se acabó. Un caso así, un caso complejo, habría que poner más énfasis, ¿no? Más sentido, de incorporación de información, ¿no? Entonces, días consecutivos que permitirían de todas maneras una dilación necesaria, ¿ya? Entonces tenemos esos 8 días que son hábiles. Hasta ahí tendríamos la base de los principios generados, ¿no? Sobre el Código Procesal, de tal manera que estos principios de oralidad, de publicidad, de inmediación, contradicción, podríamos tocar el principio de contradicción que nos permite, ¿qué cosa? ¿No? Que la argumentación de cada una de las partes se emplace, se sustente en presencia de la contraparte. Usted no puede declarar si no está la otra parte presente, de tal manera que no está puede estar presente en el interrogatorio si no están las dos partes ahí, para poder visualizar qué es lo que declara una de las partes y después refutarlo, contradecirlo, en igualdad de condiciones. Ese principio de contradicción que permite que las partes, cada uno sustenta su punto, pero no en base legal, sino en base de formación adecuada, sustentación adecuada, doctrinal, ¿no es cierto? Que tiene que tener una fundamentación para convencer tanto al fiscal como al juez en base a su principio. Está prendido ese audio, parece, impide, a ver, escuchar. ¿Ya va a escuchar? Estos Sí, son los doctor, sí, principios, sí, sí, esos sí, son los doctor. principios importantes que tenemos en el código. ¿Hasta qué hora es la exposición, doctora Rocha? Doctor, hasta las 7 Son- puede ir en break, Perfecto, 7 ya a son las 7 y 7. 20. Ah, 7 y 7 y 20 20. para retornar. Ya. Entonces, sí, tenemos entonces la importancia de este código en base no solamente a los principios, sino a la formación constitucional. Quiero incidir bastante sobre este punto, aunque ustedes digan, pero ¿por qué los principios no son importantes? Sí lo son, pero tiene que ver dónde nacieron, cuál fue su génesis, necesariamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se produjeron? ¿De dónde lo tenemos? ¿Qué nos permite a nosotros hacer una continuidad, una exposición, una publicidad, una contradicción? ¿Cuál, no? ¿Por qué tenemos esa información? Entonces, ese tipo de rigidez permite, ¿no?, que el juicio oral se desempeñe y se desenvuelve en forma ordenada, adecuada. Si usted recién, mira, mayormente los casos que yo estuve en el juzgado anticorrupción del año 2011, con el nuevo código, bueno, con el código antiguo, ya ahora de antiguo, en enero, 15 de enero del año 2011, se incorpora a la corrupción de funcionarios, de Manuel Cuadros, y teníamos la existencia hasta el 2021, pues el 15 de junio, ¿no?, donde ya se incorpora para todos el código. De tal manera que es importante ver que los señores abogados, en la gran mayoría, sin ofender a todos, hay exposiciones, no presentaban pruebas. Abogado de oficio no tenía prueba. Abogado de parte no lo tenía prueba. Y el fiscal, 10 pruebas, 20 pruebas, 30 pruebas. Señor abogado, se adhiere, me adhiero a todos, pero son contradictorios, o sea, ¿me van a perjudiciar a usted? Sí, me adhiero a ellos. Y son en contra suya, y se están adhiriendo. Bueno, ¿y cuáles son los suyos? No tengo ninguno. ¿Nuevo? ¿Ninguna prueba nueva? No. ¿Y cómo va a sustentar usted frente al fiscal la postura? ¿Cómo lo va usted a ganar al juez, al fiscal, su sustentación si usted no tiene pruebas que ofrecer? Es un gran inconveniente que sucede en el juicio. Y dirán, porque no me he preocupado, no he hablado con los sujetos procesales anteriores, con los testigos y peritos, no me he tomado el tiempo necesario y no he podido descubrir prueba nueva. Entonces me remito a la prueba que dice el fiscal y me adhiero a lo que dice él. Y todas son contradictorias y son en contra mía. Entonces yo me adhiero a algo que va a generar lamentablemente una condena. Entonces, qué importante es entonces con el Código Procesal Penal que usted, como prueba nueva, trate de investigar y lo haga, ¿no?, descubriendo nuevos medios probatorios, ¿no? El Código Procesal Civil, el artículo 23, nos permite una serie de figuras, ¿no?,
es un hecho de robo agravado. ¿Había cámaras? Pues nos vamos al aspecto de cámaras. ¿Había red social? Nos vamos a la red social, vamos al notario, tenemos información. ¿Había una grabación determinada? Sí, podemos hacer ese tipo de, ¿no?, diligencias nuevas, ¿no?, con el nuevo código, el código procesal penal, ¿no?, que insiste en lo mismo, ¿no? De tal manera que esa modernidad afecta a veces, ¿no?, perjudica a los sujetos procesales. Ten en cuenta, un fiscal que tiene medios probatorios, que ha hecho 30 medios probatorios de pruebas nuevas, o se ratifican los anteriores, y todos son contradictorios contra la otra parte, yo pregunto, ¿el abogado puede decir solamente no tengo pruebas? ¿Por qué no se acoge? Entonces su patrocinado, si no tiene nada que ganar, va a perder inmediatamente, ¿no? Entonces esa es la formación que uno tiene que insistir si asume un cargo. Si no asume un cargo, efectivamente como abogado, mejor llegar a un acuerdo de determinación anticipada. Mejor no llegar hasta la conclusión anticipada, no la terminación, ¿no? No, señor, ya, sincero, el proceso, no miento, me acojo, no tengo ningún medio probatorio favorable para mí, al contrario, todo lo que tiene el fiscal me conduce en una flagrancia evidente. Imagínese, en flagrancia evidente, usted tiene prueba nueva, ¿podría usted evitar ganar un juicio en una flagrancia? Inmediatamente es intervenido el acusado, en un acta de registro personal, un acta inmediatamente de arma, de ese momento con intervención del fiscal, ¿no? En ese momento lo detiene, van a su casa y llegan a hacer el acta domiciliaria, ¿no? También el registro, ¿no? Tienen todos los elementos, le hacen el examen toxicológico, le hacen el examen necesario de lesiones, todos los exámenes se practican en ese momento, ¿no? Si manejaba un vehículo o no, en qué estado estaba, en ebriedad o no, y usted como abogado visualiza solamente eso y no tiene medios probatorios, ¿iría a juicio? Con mucho respeto, ¿solamente va a cobrar un honorario? ¿Solamente para seguir un juicio que demore? No importa, la Corte Suprema, lo que gaste yo seguiré pagando, pero ¿y qué? ¿Lo va usted a ocasionar, a perjudicar a su patrocinado con penas efectivas grandes cuando usted no reconoce los hechos, pudiendo hacerlo, pudiendo hacer una confesión sincera, acogerse a una conclusión, terminación anticipada de la ley? La ley da posibilidades de que el juicio no llegue hasta el final, pero los abogados, y no generalizo, no todos los abogados, piensan, no, mejor es llegar hasta el final, hasta la Suprema Corte, a ver cuánto demora el juicio, no importa, 2 o 3 años, vamos a ver si le puedo probar algo. No puede improvisar, no puede generar esa circunstancia, no es dable, porque perjudica a su patrocinado. Entonces lo ideal es, yo pienso, que dirán que no, me está afectando económicamente como abogado, porque ya no voy a percibir mi honorario profesional, y si va a terminar en una terminación anticipada de inmediato, termina mi juicio. Pero esa es la realidad. Es lo que va a favorecer a su patrocinado. Para eso es el abogado. Usted lo defiende. Su formación es jurídica, ¿no? Pero si hay elementos suficientes para ir a juicio, díganme. No se va a coger a la conclusión anticipada en la segunda instancia cuando el juez escucha 30 medios probatorios del fiscal y el abogado dice no tiene una. Si yo le pregunto, señor abogado, ¿y usted cómo se va a defender? No, es que sugiero que la buena gente. ¿Cómo? Está haciendo acciones, realizando acciones que efectivamente, lamentablemente, perjudican a su patrocinado. Entonces, preferible, como le dije al comienzo, no ir a juicio si es que no tiene usted la asertividad de tener todos los medios probatorios necesarios para crear una duda razonable, para crear una insuficiencia probatoria, para crear que es un inocente de por vida, efectivamente no lo cometió el delito y no lo tiene. Pero si no, irse a juicio para solamente percibir un honorario profesional, no creo que es la generalidad. Sería perjudicar, porque la persona que va a la cárcel no es usted, no es el abogado, sino la persona del procesado. ¿Y quién va a ir contra usted? La familia. Perjudica no solamente al procesado, sino a la familia en sí, quien lo va a denunciar por abuso al colegio de abogados por una infracción al estatuto, ¿no? Si usted sabía que no podía generar, ¿por qué iban a avanzar tanto? ¿Por qué lo convenció para que dijera que no? Si él quería convencerse y decir que sí, efectivamente ha cometido el delito. Creen que el Código Penal y el juicio oral es un hecho que puede pasar, cambiar de la A a la Z inmediatamente. Eso es ignorancia supina del procedimiento, colegas. Si el fiscal tiene la serie de cargos, 2 o más pruebas, basta la pluralidad de pruebas sustentada adecuadamente y no tachada, que puedan destruir la presunción de inocencia de una persona. Basta la pluralidad, basta lo ofrecido por el fiscal. Tenga muy en cuenta eso. Entonces, si usted no tiene medios probatorios, ¿de qué va a ganar? ¿Por el apellido? ¿Por su nombre? ¿Por solamente el hecho de exponer los hechos, pero sin acreditarlos debidamente? ¿Porque tener un buen vocabulario?
Eso resulta ser insuficiente. Por eso evalúen. Para ir a juicio oral es preferible tener los elementos suficientes, diría yo, hasta un porcentaje de 80-90% de seguridad de que su patrocinado puede rebajar la pena, es inocente, hay insuficiencia probatoria, es inocente, depende de por vida, no cometió el delito, o puede una rebaja porque carece de antecedentes y de repente podría generar eso. Pero ir a juicio con un 50% de posibilidades de ganar y 50% de perder, tenga la plena seguridad que lo perdería. Así vaya usted a la Suprema Corte, así se vaya al Tribunal Constitucional, así vaya hasta la Corte Interamericana. Las nuevas pruebas no desaparecen, están ahí. Si no tiene usted nuevas pruebas, es difícil poder sustentarlas adecuadamente. Tengo en cuenta esas circunstancias necesarias para lo que es un juicio. La formación, como le dije, voy a insistir lo mismo en la formación constitucional y la formación no penal, porque cualquiera puede conocer con mucho respeto, estudiantes y abogados leen la parte ejecutiva, la parte de ejecución del código de juzgamiento y saben cuál es la parte procedimental. Todo lo conocen, pero la parte primera, la preliminar, la formación, la sustentación adecuada y el artículo tal que dice, el 10º, creo, que cualquier norma que pueda crear duda se aplica el título preliminar. Entonces, ¿dónde está la parte doctrinal? ¿Se deja de lado la parte doctrinal? ¿No es importante solamente en la universidad? Cambien de opinión, de alguna manera. Vayan a los juicios con un colega que tenga experiencia y observen cuál es el procedimiento, cómo se hacen los jueces con el código actual. De tal manera que cualquier delito está sustentando con el nuevo código, en base con el Código Procesal Penal, los medios probatorios. Es mejor ustedes que tengan en cuenta que preferible en la etapa de investigación preparatoria llegue a un acuerdo con la parte, en ese caso, que permita la ley que pueda llegar a un acuerdo, o en su defecto, pues a terminación anticipada, pues, ¿no? Y evitar todo un juicio que demora años, ¿no? Depende de la complejidad, porque usted va hasta la Corte Suprema, ¿no? Hasta que puede ir hasta el Tribunal Constitucional, va a demorar, ¿no? Pero va a ser el mismo resultado. Tengan muy en cuenta esas circunstancias. Tenemos aquí también la importancia de la Constitución del Estado, ¿no? Revisen ustedes, luego primero de la Convención Americana, ingresen a la página de Google, ¿no? Sobre la Convención Americana, ingresen sobre la Corte Interamericana, observen, lean los artículos, resáltenlos, la Comisión Interamericana, cuál es la función de cada uno de ellos, y segundo, pasaríamos a la interpretación de la Constitución del Estado, del año 93. Si no hay formación adecuada de la Constitución, donde cada uno de los artículos sea sustentado adecuadamente, no le auguro, no quiero ser una persona que le quiero causar problemas anticipadamente, pero no genera que no tenga una sustentación adecuada con la oralidad. Ese es el gran problema que existe. Creemos los antiguos del Código de Procedimientos Penales que todavía se mantiene la visualización de la escrituralidad en juicio, cuando eso ha cambiado. ¿No? Realmente es una desfachatez pensar, ¿no? Un error, ¿no? Y no es un error pequeño, ¿no? Al contrario, es muy grande de pensar que sí, vamos a ir un procedimiento como somos abogados antiguos y fiscales antiguos y jueces antiguos, mantenemos ese mismo chip. Y no es así. Todo se realiza inmediatamente, corre traslado a las partes. Y usted tiene que tener todos los actuados inmediatamente y resolver. Y oralizando. Cosa que no se hacía con el Código de Procedimientos Penales. Entonces resolvía, sacaba una resolución y demoraba. Ahora no. Usted va a Manuel Cuadros y a cualquier otro distrito judicial, los 36 o 35 que tenemos en Lima, en el Perú, y puede usted ver cómo se lleva a cabo el Código de Procedimientos Penales, cuál es la valoración que se da. De tal manera que antes de tomar un caso, sugiero que vaya con un colega y se siente y observe el desarrollo en un caso simple, sencillo, lesiones graves, bueno, lesiones simples, accidente de tránsito con lesiones simples, ¿no? Casos de repente hurto simple, o podemos daños, ¿no? Pero no ingresen directamente pues a un caso de feminicidio, no ingresen en caso de terrorismo, un caso de lavado de activos, mucho respeto, feminicidio, homicidio, en el caso de tentativas, ¿no? Hay delitos que son lamentablemente muy difíciles de poder sustentar si es que uno está preparado.
y no es como los médicos. Usted ha visto que los médicos, si no son de su especialidad, no tocan el caso. Se lo sugieren, lo derivo a otro. Pero yo tengo este dolor. No, esa especialidad sería 5 años de especialidad. ¿Cuántos años tienen los médicos? 15 años de estudio. Nosotros los abogados tenemos 6, más 3, la maestría y el grado. No llegamos a 10. Miren la diferencia de los médicos, ¿no? Que estudian tanto para llegar a una especialización. Y usted tiene que ser especialista. No puede ser un abogado o un estudiante que va a querer todas las áreas, que soy civil, laboral, especial, lector, no lo va a poder dominar. Va a tener que tener una tendencia, una vocación. Y la base siempre tiene que ser constitucional. De lo contrario, no habría formación. Cuando le pregunte a un abogado, o un juez, perdón, o un fiscal, le diga, doctor, y sustentación delante de todo el mundo y su patrocinado, y los periodistas estén ahí, y usted no sepa qué decir, el artículo 13 dice eso. Sí, digan, ¿y por qué dice eso? ¿Cuál es la sustentación? Doctrinal, fundamental, argumentativa. Usted pasa una vergüenza en ese momento y su abogado y su patrocinado va a ver, oye, mi abogado así lo he contratado y no sabe ni siquiera hacer un deslinde, una sustentación, es solamente práctica, no es teoría. Debe ser una unidad, una similitud, una congregación entre teoría y práctica del Código Procesal Penal. Solo así usted puede evitar un deslinde, una llamada de atención, ¿no? Que lea usted, muchas veces los jueces me llaman, señor abogado, leer, a usted contestadio, estamos en juzgamiento, oralice. Lo que usted lo vamos a escuchar, lo que usted piensa. Y usted en su casa ha estado frente a su vidrio, a su espejo, y ha hablado 15 minutos o 10 minutos y no ha visto cómo hace su reacción, no viene preparado, está improvisado, va a fallar. Lamentablemente va a fallar y su juicio, va a ver su prestigio, es el que va a entrar en declive y nadie va a querer controlar, llegar a un acuerdo con usted, contratarlo. Por eso tiene que pensar muy bien del Código Procesal Penal, cuál es el deslinde, cuál es la modificación trascendental que ha sido de la escrituralidad a la oralidad. Y con base a esos principios, con una sustentación constitucional, como hemos visto al comienzo, y una serie de bibliografías que de hecho al llegar a ustedes, le voy a pasar un PPT del maestro Vladimir Padilla sobre el nuevo código, ¿no? De los principios del nuevo código, que lo voy a pasar a la doctora Rocha para que se los haga llegar a ustedes, para que tenga usted más o menos una información del maestro, de toda la información que tiene, para que usted tenga esos datos. Y todo eso lo tiene en base a Constitución, y más arriba, en base a la Corte Interamericana. Entonces, si usted solamente se dedica, le digo, insisto, y voy a incidir, y solamente se dedica usted a la parte penal, poco o nada va a poder ganar. Cuando un Supremo escucha su informe oral y usted no invoque ninguna decisión de la Corte Interamericana ni del Tribunal Constitucional. A usted habla de un juzgado. La Corte Suprema hace caso a un juzgado, hace caso a una sala, en la última instancia, en el nivel del Poder Judicial. ¿A quién debe representar? ¿A quién debe, a todas luces, respetar? Son decisiones del Tribunal Constitucional, sí, porque es control de la Constitución, y también de la Corte Interamericana, de la que Perú es parte, ¿no es cierto?, del tratado. Entonces, normas que están en la Constitución. Invocar esas normas, la Corte Suprema bajaría la voz y diría, amén. Efectivamente, está sustentándolo adecuadamente. Aquí está el caso Torres con Perú, el caso Paraguay, Johnny, el caso Teresa con Argentina. Ah, caramba, ¿qué pasó acá? ¿Y qué sucedió? ¿Y cómo resolvió la Corte? Y somos parte de la Corte nosotros, y lo que dice la Corte tenemos que hacerlo, porque somos parte del tratado, y está por encima de nuestra Constitución, tiene esa valoración por encima de la Constitución, ¿no? Lo que resuelva. Y el Tribunal Constitucional con buena razón, ¿no? Hay casos en que se ha visto que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la sentencia de la Corte Suprema, nula, por infracción al procedimiento, porque ellos han invocado la Corte Interamericana, los derechos de las personas. Entonces, no pueden pensar ustedes que no, su idea no tiene fundamentación. La fundamentación será, pues, de acuerdo al instituto que tiene el TC, pero la formación, ¿de dónde la obtiene? De la Corte Interamericana, porque lo que resuelve un tribunal constitucional, la única instancia internacional que tenemos todavía, a Dios gracias, es ir a la Comisión Interamericana y sustentarlo así, para que pues pase a la Corte Interamericana. Demorará años, sí, pero vamos a ver si sus derechos funcionan o no, se invocan así. Ténganlo muy presente eso, pero usted se aparta, solamente es penalista, con mucho respeto. No es mi especialidad, me gusta procesar penal, pero mi formación solamente es procesal, pero no entiendo por qué
no leo los textos de los especialistas en procesal penal, cómo crearon este código, no de tal forma la sustentación, y tampoco invoco la Constitución, y mucho menos la Corte, porque no conozco, ¿no? ¿Quién es la Comisión? ¿Qué dice la Convención? ¿Existe? ¿Qué artículos son? ¿Se aplican en el Perú? No tuve esa información, ni esa formación a nivel de la universidad. Lamentablemente, colegas, ¿cuál va a ser su finiquitar? En un desliz, un fracaso. Y hay que sacar lo bueno del fracaso. Lo positivo es que volver a incidir en eso, en insistir en el ámbito del conocimiento. Visualice y también verbalizar. Si usted no verbaliza y solamente habla como en su casa, con mucho respeto, como habla con su familia y todo, bueno, usted utiliza su vocabulario, pero la terminología que es necesaria cuando está en una sala es distinta completamente y eso lo diferencia a un médico de un abogado. ¿Usted ha visto? Yo tenía un médico años sentado y lo escuchaba y quería hablar y tenía 10 años de médico y yo quería, ¿cómo sabe tanto? Yo no puedo saber lo que él sabe. Ha estudiado pues 10 años, 15 años, ¿no? Entonces es distinto lo que me habla técnicamente, no me habla como en mi casa, ¿no? Me habla directamente como médico, ¿no? Me hace todo el epícrisis y también toda la información necesaria, ¿no? Entonces, ¿y qué medicamento? ¿Y qué debo hacer? Pues en igual sentido, el abogado tiene que decirle al juez qué es lo que faltó, qué es lo que omitió, cuál fue la infracción, y qué dice la Corte Interamericana, qué dice la Corte Suprema, qué dice el acuerdo plenario, o qué dice lo que el TC reproduce. Y en base a eso, el juez de primera instancia y el de segunda instancia tienen mucho a revelo y piensan si efectivamente, si la Corte ha dicho eso, ni hablar, como es con lo que dice la Corte Suprema, como es con lo que dice la Corte Interamericana, y mucho menos lo que dice el TC, que es sustentador de un tribunal, de una Corte, de una Constitución del Estado. Entonces, verifique y valide esas informaciones. ¿Ya? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Estoy a su disposición. Los que están atentos, están despiertos, o a ver, no los he Adelante podido con sus visualizar. preguntas, estimados participantes. Si solamente veo a RC, AS, NE, JB, PA, JG, RM y GJ. 73. A ver. ¿Me harán caso alguno de ustedes de repente? ¿Tomará en cuenta por la edad, por la experiencia, por los 50 años que tengo trabajando en la institución? Pues tendré razón, eso será lógico, ¿no? Iré a juicio primero para ver si es cierto lo que dice, porque de repente voy a ganar en base solamente a mi dicho penal y no necesito ni siquiera argumentar nada, porque la oralidad, ¿para qué argumento? La oralidad que es leer, la oralidad es exponer, y si uno tiene oratoria y no es sensible, ¿no? No tiene sensibilidad para hablar, no, difícil. Claro que sí, doctor, me dice. Bien, gracias, doctor Santosa. No, entonces es importante. Yo les sugiero que lo hagan, no los obligo, pero si van a un juzgado y me encontramos, pues yo le voy a preguntar lo mismo. Y le diré, bueno, y doctor, y lo hago pasar mal, ¿no? ¿Y cuál es su sustentación? ¿Y cuál es el acuerdo? ¿Y en base a qué? ¿Cuál es su sustentación? Solamente la ley básica. Tampoco se la hacemos a los fiscales. No basta decir las normas, señores, sino por qué aplicar esa norma y otra sí. ¿Ya? Gracias, Esther. Sí, pero vamos, apliquémoslo, ¿no? Veamos la diferencia, vayan a las cortes, hay 35 cortes en todo el país, de tal manera que cada corte usted puede sentarse en una audiencia con un colega que sepa y vea, así es el proceso, ¿no? O sea, para Manuel Cuadros, tanto los casos de política, de que está en juicio, ¿no? Los expresidentes, los políticos, y entonces ya usted se da cuenta cuál es el juzgamiento, ¿no? Cómo es así, cómo se sustenta, cuál es la adecuación. ¿No? El expresidente Castillo, que está en juzgamiento acá, puede sentarse ahí, porque el juicio es público, puede sentarse usted y verificar cómo se actúan las pruebas, ¿no? Cuál es la formación que se tiene. No puede usted improvisar, decir, porque ganar un honorario no le va a convenir, porque después queda usted mal como abogado. Mire, el abogado habló de la ley y no tuvo sustentación, se olvidó, no sabía cómo expresarse. Le dieron 5 minutos y habló como en su casa. Dios mío, utilizó términos inadecuados, ni siquiera jurídicos, ¿no? Como en su Rioba. No, no, no. Sugiero que no, de las preguntas está de más con todo. Bien, entonces yo voy a seguir
agradezco al Colegio de Abogados porque tengo otro curso que va a ser el día 24, creo, ¿no? O hay otro, 22 o 24, creo, otra fecha, doctora Rocha. Tengo 2 fechas 21. más, ¿no? El 2 21, fechas doctor. más. Y el 24. Sí, de tal manera que voy a insistir con lo mismo, ¿no? Aunque me quieran ustedes causar, decirle, ve, no, le habla igual, ¿no? Pero vayan ustedes a las salas, a los juzgados, vean ustedes cómo es el procedimiento actual. No es que yo estoy inventándolo y quiero atentar contra ustedes, los abogados y los estudiantes de derecho, no, pero esa es la realidad, ¿ya? Entonces, Esther, vayan adelante y vean y prueben lo que estoy diciendo que es cierto o no. Pruébenlo, vayan ustedes a la sala y es cierto lo que dice, de repente es mentira, o están utilizando palabras así, ¿no? Fuera del sistema, no, no es así, todo está escriturado, no es así. Yo le digo que en 2011 sigo siendo juez anticorrupción, ¿no? Y el cambio es completamente, y uno tiene que resolver inmediatamente, y tener una buena memoria, acordarse los cargos. Bueno, pueden tener sus hojas para leerlo y acordárselos y llevarlos acá, pero así levantar el documento no se lo permiten. Señor, oralice, no lea. Lo primero que le van a decir, señor fiscal, oralice, no lea. Baja la vista, otra cosa, baja la vista y me levanta la vista, baja la vista y va hablando, se va acordando. Pero leer es no sentir. No siempre se siente cuando uno lee. El sentimiento. Convencido de qué es. El recién está leyendo y entonces, ¿cómo sabe no si está convencido de lo que lee? Si no lo está diciendo, se lo puse grabado en su cerebro. Entonces, oratoria, constitucional y una buena formación de un colega. Son 3 cosas importantes que sugiero para que se digan adelante, ¿ya? Eso es todo, señores, siendo las 9 perdón, las 19:24 a su disposición. Le mando entonces el PPT y nos vemos en la próxima fecha para seguir conversando y convenciéndolos a algunos, no todos, evidentemente, de la necesidad de que este código se utilice, ya no es nuevo, como le dijo, porque tiene tantos años, sino actualizarlo. Y eso corresponde a una quinquenio, por lo menos. 5 añitos para que ustedes puedan estar completamente ¿no? bien adecuados. Sobreseimientos, las tachas, cómo impugnar la decisión, cómo ofrecer los medios probatorios, qué tipo de control debo hacer, ¿no? Cómo sustento en juicio oral, segunda instancia, una apelación, cuáles son los medios probatorios que puedo ofrecer, cómo sé que voy a ganar. Eso depende de usted, ¿no? De conocer bien los actuados, ¿no? No es importante solamente el honorario, es que usted tenga la razón para salir a juicio. Gracias, doctora Rocha, gracias, colegas, gracias, señores estudiantes, también estamos a su disposición. Nos congregamos siendo las 7:25. Nos congregamos en la próxima fecha, entonces, con el mismo interés. ¿Ya? Gracias. Buenas noches con todos. Como no hay Les mando la preguntas, información. el docente ya Sí, le se mando. retira. Muchas gracias, Ya. doctor. Ustedes, gracias. Les mando el PPT, doctora Rocha, para que se los pase a los señores. ¿Ya? Muchas gracias. A ustedes, Doctor, la gracias. próxima, doctor, buenas noches. La próxima Jenny. clase con usted podría enviar las diapositivas No, para ahorita poder lo que vamos a nos dar. explique, no, digo, antes. las otras sí, para poder guiarnos con lo que está explicando. Pero si se lo hago, a veces se distrae. Por eso no lo hago. No se lo doy en ese momento, porque usted se queda leyendo y no me escucha. Yo quiero que usted me escuche y después verifique si lo que he dicho es cierto. Ese es mi interés. Si yo le adelanto las cosas, usted va a estar atenta, a mirar, a mirar, a mirar y no me va a escuchar. Y yo quiero que usted verifique lo que yo he dicho, si es cierto o no, y se lo voy a mandar. Por eso es la técnica de abogado de 30 años en la Academia de la Magistratura, como profesor, me da cuenta que si le ponía las cosas inmediatamente, la gente comenzaba a leer, a mirar, a leer, y no escuchaba, no prestaba atención. Entonces, ese es el motivo, Jenny, por el cual yo tomo esta... Pero sí se los llego, se los hago llegar. Toda la información que quieran, se los hago llegar. De todas maneras, para que la verifiquen. ¿Ya? Y después ya no me vuelvan a citar el colegio, el colegio ya se acuerda de mí. Le mando entonces ahora el PPT, doctora Rocha. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Buenas noches a ustedes, gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches.